Y lo que tú habías iniciado con pasión, con ánimo, con fuego, con deseo de servir a Dios, de caminar, de poner un negocio, de entrar a una empresa y empezabas con todo el ánimo y te levantabas temprano, te esforzabas, de repente esa visión comienza a oscurecerse. Somos la esencia de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Es que todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo hablemos, todo lo que tú y yo vivamos, tenemos que mostrar la esencia de Dios mismo. En una ocasión vinieron con Jesús y le dijeron, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, si ustedes quieren ver al Padre, véanme a mí. Porque ninguna cosa que yo haga, no la hago por mí mismo, lo hago porque veo que mi Padre lo hace. Y creo que eso es un estilo de vida que cada uno de nosotros debe de adquirir, que debe llevar en todo tiempo, en todo momento, en cualquier lugar que estemos, que podamos mostrar la esencia de Dios misma sobre nuestras vidas. Y estamos hablando esta temporada acerca de nuestra esencia, la esencia de Dios, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, lo que Dios quiere para nosotros como familia, como persona. Y una de las áreas en las que sin duda alguna creo que a veces nos cuesta trabajo caminar, mantenernos firmes, es en el propósito de Dios, en lo que Dios ha marcado para nuestra vida hacer en todo tiempo y en todo momento. Y cuando tú ves el deseo, el anhelo de Dios, que era que cada persona pudiera salvarse, pudiera conocer de Dios, cuando tú ves ese anhelo, cuando tú ves ese deseo, te das cuenta que ese deseo venía rodeado de algo. Y eso que lo estaba rodeando era dolor, eran golpes, eran humillaciones, era que le levantaran falsos a nuestro Jesús. Porque dice que Él por amor vino a entregar su vida por amor a nosotros. Pero lo que Él recibió fue todo lo contrario. El pueblo que lo tenía que amar, el pueblo que lo tenía que seguir, el pueblo que lo tenía que honrar, lo despreció, lo mató, lo humilló, lo rechazó. Y yo me preguntaba algo, ¿cuántos de aquí están dispuestos a seguir el camino por el cual Jesús caminó? Cuando tú sabes que ese camino está rodeado de dolor, cuando tú sabes que ese camino está rodeado de llanto, cuando tú sabes que ese camino está rodeado de muchas preguntas. Jesús mismo en alguna ocasión dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque Jesús, aunque no pecó, aunque nunca falló, sí cargó con tu pecado y con el mío. Y lo llevó a la cruz, lo entregó y venció a todo lo que quería venir a acusarte a ti y a mí, dándonos una victoria de una manera impresionante. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a ir por el mismo camino de Jesús? ¿Estás dispuesto a entrar a ese proceso en el que la vida se te va a hacer difícil? Porque hay algo que hemos aprendido y que tenemos todos muy claro, que es que cuando tú vienes a los pies de Dios, cuando tú te acercas a leer la palabra, cuando tú te acercas a buscar de Dios, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de mucha angustia. Pero en todos esos momentos lo bueno es que está la presencia de Dios. Jesús nos acompaña en todo momento. Y quiero que vayamos rápidamente a el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Y vamos a hablar algo que pasó con el pueblo de Israel. Y dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y quiero hablarte un poco acerca del pueblo de Israel, de lo que estaba pasando en este momento, porque dice que tuvieron que rodear la tierra de Edom. Y yo no sé tú si en algún momento de tu vida has sentido que solo estás dando vueltas en el camino, que parece que no encuentras la dirección, que no encuentras hacia dónde tiene que ir el rumbo, que hay momentos en el que tú puedes decir, es que ya intenté esto, ya intenté lo otro, ya hice ahora esto y no encuentro la salida. No sé ahora para dónde moverme. No sé a dónde acudir, no sé qué hacer ahora. El pueblo se encontraba en esta situación. Por estar rodeando la tierra de Edom, dice que el pueblo se desanimó. ¿En algún momento te has sentido desanimado? ¿En algún momento has sentido que ya estás cansado de caminar y en lugar de avanzar regresas al mismo lugar? Creo que todos en algún momento tal vez nos hemos parado y hemos dicho, a ver, ¿qué estoy haciendo en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la dirección que debo de tomar? El pueblo de Israel pasó este momento. Hubo un gran desánimo. Yo no sé en qué nivel te encuentras tú el día de hoy, si aún tienes fuerzas para seguir caminando o de plano dices, ya no me voy a mover de aquí, ya. Hasta aquí llegué, ya no hay más, ya no hay fuerzas, ya no puedo avanzar. El pueblo dice que se desanimó. Y hubo tres cosas que pasaron que creo que nos pueden servir a nosotros como herramienta para poder entender en qué parte del camino me encuentro. La primera parte que ellos atravesaron cuando vino el desánimo, dice que lo primero que hicieron fue, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuando uno pasa momentos difíciles, cuando estás rodeando, cuando ya no encuentras un lugar hacia donde ir, a veces vamos con Dios y le decimos, Dios, ¿qué está pasando? Yo iba bien, parecía que estaba llegando al destino correcto. Y a veces tomamos esta parte de decir, ya no entiendo hacia dónde tengo que ir, porque ya hay tanto desánimo en nuestra vida que ya no queremos continuar, que ya no queremos avanzar. Y te puedo decir algo, una de las primeras personas a las que le damos la espalda es a Dios. Yo recuerdo que me fui un tiempo, estuvimos pastoreando en Tustepec, Oaxaca, y en una ocasión, ya llevamos como un año aproximadamente, recuerdo que en una ocasión el pastor con el que estábamos colaborando en ese momento, recuerdo que llegó a visitarnos y lo único que nos dijo fue, ¿saben qué? Se tienen que regresar a México, suban lo que quepa en la camioneta y vámonos. Y para mí fue como decir, tal vez lo hice mal, tal vez no di el resultado. Y lo curioso es que cuando regreso aquí a la ciudad, ahora mi posición era la cafetería. Y yo en ese momento dije, se acabó lo que yo pensé que Dios tenía para mi vida. Y empezó a venir el desánimo, empezó a venir a apagarse el fuego, esa pasión que en algún momento había, hasta que en un descuido me aparté de Dios. Costaron años para volver, costaron años para regresar, pero te digo algo, en ese tiempo, cuando hubo ese desánimo, al primero que culpé de todo fue a Dios. Al punto que cuando la gente me decía, ¿y tú? ¿A qué religión? Y yo decía,
yo nada. Yo así estoy bien. Porque dejé que el desánimo atrapara mi vida, que viniera la culpa, que vinieran muchos pensamientos, muchas ideas, para que me llevaran al punto de hablar de Dios. Cuando en realidad Dios no tenía la culpa de nada. Cuando en realidad Dios había estado conmigo en todo momento, en todo tiempo. Pero lo segundo que noto que le pasa al pueblo, cuando le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y yo me preguntaba, cuando vemos la historia del pueblo de Israel y Dios los saca de Egipto, Dios los saca con un solo propósito y con un solo fin. Y era entrar a una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra bendecida, una tierra próspera. En ningún momento o en ninguna parte de la Biblia dice que Dios les dijo, los voy a sacar de Egipto para que mueran en el desierto. Nunca Dios les dijo eso. Dios les dijo que los iba a llevar a algo nuevo, a algo diferente, a algo mejor. ¿Qué es lo segundo que pasa cuando hay desánimo en nuestra vida? La visión, el sueño, el plan que Dios tiene para nuestra vida comienza a distorsionarse, comienza a cambiar a nuestros ojos. Y lo que tú habías iniciado con pasión, con ánimo, con fuego, con deseo de servir a Dios, de caminar, de poner un negocio, de entrar a una empresa y empezabas con todo el ánimo y te levantabas temprano, te esforzabas, de repente esa visión comienza a oscurecerse, comienza a cambiar, comienza a tomar otra apariencia. ¿Por qué? Porque el desánimo empezó a venir a nuestras vidas. Y ahora nos preguntamos, ¿y si no era que pusiera este negocio? ¿Y si no era que entrara a esta empresa? ¿Y si no era que tomara esta decisión? Y empezamos a dudar porque la visión, porque el propósito, porque el sueño, ahora ya no nos es claro. Pero todo empieza ¿con qué? Con el desánimo. Todo empieza con esas situaciones que quieren apagar lo que Dios ha puesto en tu vida. Y lo tercero que le pasó al pueblo, dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí podemos ver algo. Al principio dicen que no había pan y que no había agua. Y terminan diciendo, porque este pan es tan liviano. Entonces, ¿había o no había pan? Sí había. ¿Cuál era el problema? Que el desánimo los hizo ver las cosas de una manera diferente. Y empezaron ahora, dice que hubo un fastidio en su alma. ¿Y saben qué es lo tremendo? El pan que tenían, el pan era regalado, porque venía del cielo. Era el maná que Dios les daba todos los días. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando hay desánimo en tu vida? Tú empiezas a ver las cosas diferentes. Empiezas a menospreciar lo que tienes. No valoras lo que hasta el día de hoy has conseguido. Y piensas que no te sirve. Y piensas que ahora quieres más y quieres más. Porque dices, es que no tengo y es que no tengo. Sí lo tienes. Dios te lo ha dado. Pero el desánimo te ha llevado a ver las cosas con unos ojos diferentes. Estás viendo las cosas de una manera totalmente diferente. Yo no sé si te ha pasado que hay momentos donde ya no quieres tal vez continuar, donde ya no quieres avanzar, porque dices, el camino se me está haciendo complicado, se me está haciendo muy difícil lo que estoy viviendo en la vida. Y puede ser que el motivo es porque solo estamos rodeando, porque no le estamos entrando al proceso, no estamos entrando al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios, el deseo de Dios era que toda la nación entrara a esa tierra prometida. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que de toda la gente que salió de Egipto, nadie entró a la tierra prometida.
y solo se la pasaban rodeando, rodeando. Y hubo milagros, vieron la mano de Dios, porque dice que aún la vestimenta no se desgastó. Había una columna que los protegía. En la noche, la columna de fuego, la nube, la presencia de Dios descendía. Había agua cuando ellos tenían sed. Si querían carnes, venían codornices. Pero el desánimo no los hizo ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. ¿Qué te quiero decir el día de hoy, iglesia? Hay cosas que Dios está haciendo por ti, que Dios está haciendo por tu familia, que Dios está haciendo en tu casa, que Dios está haciendo en tus hijos, que Dios está haciendo en tu esposo o en tu esposa, pero no lo hemos visto. Porque solo estamos rodeando. Es como los papás que le dicen a sus hijos, oye, tiende tu cama. Y se lo empezaron a decir desde los 6, desde los 7 años. Y hoy tienen 20, 22 y no la atienden. Y ya usted a veces ya ni le dice nada. Ya ni se lo repite porque dice, ya tantas veces se lo dije, ya no hace caso. Es decir, nos cansamos de rodear, nos cansamos de dar vueltas en lo mismo, porque sentimos que no avanzamos. ¿Y sabes qué sucedió después de esto? Dice que después, versículos más adelante, dice que se desataron serpientes y empezó a morder a todo el pueblo. Y estas mordidas empezó a traer tragedia en medio de la nación de Israel, del pueblo amado de Dios. Mucha gente se vio dañada, mucha gente se vio afectada. Y Dios habla con Moisés y le dice, oye, vas a levantar una serpiente y cuando las personas sean mordidas y volteen a la serpiente, van a ser sanas. Pero si nos vamos a el libro de Juan capítulo 3, versículo 14, vamos a ver lo que nos dice Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual tú y yo a veces nos cansamos de caminar y caminar y no llegar a nada? Es porque hemos dejado de ver lo más importante, y ese es Jesús. Porque en medio de todo, en medio de todas las circunstancias, Jesús es el único que te puede guiar. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres encontrar al camino? ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Quieres encontrar la vida? Sigue a Jesús. Pon tu mirada solo en Él. Él ya se levantó, venció a la muerte. Nadie lo pudo derrotar. Y todo porque te ama a ti y me ama a mí. Y en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, Jesús le dijo, Padre, si es posible, este momento de dolor quisiera pasarlo, quisiera atravesarlo, pero no lo que yo quiera, sino tu voluntad. Y cuando tú vas en el camino de Dios, cuando tú vas siguiendo los pasos de Jesús, va a haber momentos de dolor. Va a haber momentos difíciles. Y es donde tú le tienes que decir, Señor, que no sea lo que yo quiera, que sea tu voluntad. En la mañana hablábamos un poco acerca de la vida de José y hoy quiero parafrasearte un poco 3 episodios que él vivió y que atravesaron, pero que lo formaron, lo ayudaron a conquistar. Y lo primero es que él lo encerraron en una cisterna. Sus hermanos celosos de lo que Dios le había dado, de lo que Dios había depositado en su vida, lo primero que le quitaron fue su túnica. Quisieron matarlo, pero por ahí se levantó un hermano, Rubén,
Y dijo, no hay que matarlo, mejor vamos a echarlo a la cisterna. Y es que el camino de Dios, te vas a encontrar gente que te va a querer quitar lo que tú tienes, que te va a querer quitar la bendición de Dios, te va a querer quitar el gozo, te va a querer quitar la paz, te va a querer quitar la alegría y te van a querer encerrar en una cisterna. Imagínate a un José joven en medio del calor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, y para acabarle la cisterna no tenía ni agua. Imagínate tú y yo en momentos donde estás en tribulación, estás en situaciones difíciles y no hay nada a tu alrededor, todo está seco, parece que no hay solución. Y dice que todavía los hermanos, mientras José estaba en la cisterna, ellos estaban sentados arriba comiendo. Ellos estaban felices de la vida. Tal vez tú y yo en algún momento hemos pasado una situación así y parece que todo lo que está a nuestro alrededor es fiesta y es alegría. Y tú y yo a solas, sabiendo lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo. Y todos ahí en la fiesta, comiendo encima de la cisterna. Qué difícil situación. Pero había un propósito. El segundo episodio que José se atraviesa es cuando lo venden con unas personas que iban pasando, traían ahí perfumes, traían diferentes especies y lo venden por 20 monedas de plata. Imagínate el dolor de José. Una, no entender primero el por qué su familia lo había menospreciado, lo había vendido, lo había hecho a un lado. Y lo segundo es que ahora los que lo habían comprado tampoco lo quieren. Y se lo ofrecen a otra persona en Egipto. Imagínate lo difícil que pudo haber sido. Pareciera que estaba allí exhibido, humillado, pero él se mantuvo firme. No se salió de esos momentos de dolor, no se salió de esos momentos de tribulación, permaneció firme, con un solo propósito, con un solo fin, los sueños que Dios le había dado. Yo no sé qué sueños Dios ha depositado en tu vida y yo no sé si tú sigas caminando hacia ellos. O si tal vez para llegar a ese sueño te has dado cuenta que el camino es difícil. Y has dicho, mejor me voy por otro lado. Esto que quería lograr en la vida, este sueño, este plan es bien difícil, mejor me voy por otro. Mejor camino hacia otra dirección. José se mantuvo hasta que llegó al tercer episodio. Y ese tercer episodio es cuando lo meten a la cárcel. Y en la cárcel había de dos. Una, te mantenías firme, creyendo en el sueño que Dios te había dado para salir adelante. O dos, dejabas que todo se terminara ahí. Dejabas que todo se acabara. Pero hay algo que me llama la atención de esta parte. Dice que cuando el carcelero vio a José, se dio cuenta que Dios estaba con José y que le había extendido la misericordia. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Hoy quiero decirte, Dios ha estado contigo. Dios no te ha dejado. Dios no te ha soltado sin importar en el episodio que te encuentres el día de hoy. Yo no sé si te encuentras rodeando, yo no sé si te encuentras en la cisterna, yo no sé si te encuentras allí en el desierto siendo exhibido para que otros te compren, o yo no sé si te encuentras en la cárcel. Yo no sé en qué parte de tu vida te puedas encontrar el día de hoy. Lo que sí yo sé es que Dios ha estado contigo, que su amor ha estado contigo, que su gracia ha estado contigo, que en todo momento y en todo tiempo la presencia de Dios te ha acompañado. ¿Y sabes qué es lo mejor cuando la presencia de Dios va a tu lado? Es que llegas al palacio. Es que llegas a posicionarte al lugar que Dios te había prometido.
Cuando tú te mantienes firme en ese camino y no te sales y no te mueves y continúas firme creyendo en que Dios va de tu lado, vas a llegar a ese palacio. Lo difícil son las estaciones que tú y yo tenemos que atravesar. Lo difícil son los periodos de lucha y de prueba que tú y yo pasamos. Qué fácil sería no pasar momentos difíciles. Sería bien fácil, sería sencillo. Pero no seríamos formados. No seríamos tocados por Dios para tener la sabiduría, para tener el don, el talento que Dios nos ha dado para cuando lleguemos al palacio. ¿Y sabes por qué? Porque después de esto, José se convirtió en el segundo al mando de todo Egipto. Y cuando vino un tiempo de escasez y cuando vino un tiempo de hambre, ¿quién creen que era el administrador? Era José, el que había pasado los momentos difíciles. Quiero decirte algo. Si tú en tu vida el día de hoy te encuentras en alguna de esas estaciones, tranquilo. Vas en el camino correcto para llegar al palacio. Vas en el camino correcto para que cuando llegues te puedan decir, toma, es tiempo de que tú administres. Yo no sé si has visto momentos en el que la empresa que tú puedas estar trabajando, los que están a tu alrededor empiezan a subir de puesto y a veces entraron hasta después que tú. Tranquilo, Dios te está preparando para que cuando llegue el momento lo puedas administrar correctamente. Tal vez empezaste un negocio y el de la esquina empezó a vender más que tú y le empezó a ir mejor. Tranquilo, estás en el proceso para que cuando la bendición venga sobre tu vida, la sepas administrar. Así es que, iglesia, no te desanimes. Sigue viendo a Jesús. Sigue poniendo tu mirada en el autor y el consumador de la fe. Porque la palabra nos enseña algo. El camino de Él es muy diferente al camino que tú y yo podamos tener. Y tú puedes buscar muchos caminos, puedes buscar muchas salidas, puedes buscar muchas opciones, pero solo hay una y se llama Jesús. Puedes buscar muchas oportunidades, puedes buscar inclusive que la gente te haga favor, inclusive para posicionarte en algún lugar. El único es Jesús. Alguien me compartía hace un momento que alguien fue y le dijo, yo voy a vender lo mismo que tú vendes. Y me dice, y lo empezó a hacer. Lo mismo que yo vendía, lo empezó a vender y le empezó a ofrecer a las mismas personas que yo le vendía. Y me dice, y sí, los primeros días bajó mi venta. Dice, pero hoy Dios me está bendiciendo más. Porque hemos entendido algo. Se trata de Él. Se trata de que tú pongas tu mirada en Jesús. Que tú confíes plenamente en Él. Que tú descanses en Él. Que oye, la situación se está poniendo difícil. Yo descanso en lo que Jesús ha dicho de mí. Yo descanso en lo que Él ha prometido para mi vida. Yo descanso en lo que Él ha prometido para mi familia. Oye, pero es que el problema, la situación, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Mira, estás peor. No me importa. Yo sé lo que mi Dios me dijo. Sé lo que me prometió. Y sé que voy a llegar. Pueden pasar momentos difíciles, pero va a llegar. Voy a conquistar. Pero iglesia, no te salgas de ese camino. Camina tal y como Dios lo ha dicho. El mundo a veces puede lucir muy atractivo. El mundo a veces puede lucir muy llamativo. Y a veces van a venir opciones, oportunidades que en lugar de ser de bendición, no te van a llevar a donde Dios quiere llevarte. Por ahí alguien dijo, voy despacio porque es más seguro. Voy despacio porque así no me equivoco. No se trata de ir despacio. Se trata de ir con la mirada en lo correcto
en lo que tú sabes que es la solución. Cuando Pedro en algún momento se presenta a Jesús, le dice, si eres tú, haz que yo vaya. Y él empezó a caminar sobre el agua. El problema es que comenzó a hundirse cuando dejó de ver a Jesús y vio las circunstancias. Iglesia, no veas las circunstancias que te puedan estar rodeando. Las circunstancias pueden hacer mucho ruido. Las circunstancias pueden hacerse notar mucho. La diferencia y lo que tú y yo tenemos que entender es que Jesús va de nuestro lado y su misericordia la ha extendido. Y creo que esa palabra es lo que tú debes abrazar el día de hoy y le debes de decir, Señor, yo sé que a pesar de todo lo que pueda estar viviendo, tu presencia va conmigo. Señor, estoy viviendo momentos de escasez, pero tu presencia va conmigo. Señor, estoy viviendo problemas de salud, sí, pero tu presencia va conmigo. Y termino con esto, iglesia. Cuando Moisés llega a morir, se levanta a Josué y Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solo te pido algo, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque si tú has decidido seguir a Jesús, si tú has decidido caminar con Jesús, es un camino de esfuerzo y de valentía. Para decirle a veces a muchas cosas no y decirle a Dios sí. Que cuando Dios te diga, quiero que dejes esto, tú puedes decir, sí, Dios. Que cuando Dios te diga, quiero que me dediques tu vida para mí, sí, Dios. Quiero que dediques tu tiempo para mí, sí, Dios. Porque yo sé que tu presencia va conmigo y que tu misericordia la has extendido sobre mi casa. Iglesia, ponte de pie.